Ballad of Disaster será para mí como un canto y un paseo. La palabra ballad en mi idioma tiene estos dos sentidos. Lo pensé como un paseo en un jardín, un paseo en un mercado, un paseo en un museo y sobre todo como una balada sobre el catástrofe. El catástrofe será el fin de una historia de amor, la caída de una copa de vino sobre la mesa que la mancha, la extracción días tras días de piedras de la montaña, la dominación del norte sobre el sur, los continentes de plástico. Mis esculturas son dramas. Son como celebración del fin de la caída, pero son siempre una caída suave, una caída esperada. Ballad of Disaster relata de este momento precario que precede al caos, pero sigue siendo un paseo suave en el catástrofe esperado. Es como un viaje en el tiempo, del prehispánico hasta el postcapitalista. From Temazcal to Pinol, from Tlatelolco to Black Friday. También es un viaje entre el valor de las cosas, hacia arriba y hacia abajo. Cada objeto habla de la condición humana. Objetos de la casa, del supermercado, del museo o estancados en la playa. Por esta expo estuve inspirando por los displays del museo y más aún por los de las tiendas, de los mercados y tianguis. La manera de presentar cambia la relación. Creo que la cuestión siempre es la del deseo, cómo crearlo. La galería de arte, como el poste de artesanía, son templos de seducción. El artista que instala su expo o el vendedor de fruta o de zapato crean el deseo. La historia del comercio es una historia de seducción entre objetos y humanos. Las esculturas de esta expo son híbridos, objetos industriales reproducidos de manera artesanal por Felipe Ortega Sebastián en Taxco Guerrero, según una técnica antigua prehispánica. Las piedras que usamos por reproducir esos objetos son jade, cuarzo, lapislázuli, obsidiana, piedras de sanación y con una connotación muy espiritual. La presentación de esos objetos se refiere a la pintura clásica occidental, de tipo naturmort, y también a la propaganda para los productos de consumo. Cada pieza tiene el nombre de una canción popular, como si fuesen juntas el sonido de un tianguis de la Ciudad de México, el sonido fantasma de un mercado imaginado.